La imagen más dolorosa de Verónica Castro no está en una telenovela ni en una escena escrita para hacer llorar al público. Está en una casa familiar, en una habitación donde la mujer más famosa de la televisión mexicana habría decidido proteger a su propio hijo antes que protegerse a sí misma. En 2008, Cristian Castro admitió públicamente que le dio cachetadas a su madre y que la jaló del cabello. Aquella frase no quedó como un rumor cualquiera. Quedó como una herida abierta en la historia de una familia que durante décadas vendió al mundo una imagen de éxito, talento y amor mientras por dentro se consumía en silencio. Pero lo más inquietante no fue solo la confesión. Lo verdaderamente estremecedor fue lo que vino después. Años más tarde, Yolanda Andrade aseguró que la violencia habría sido mucho peor. Habló de una Verónica golpeada, arrastrada, enviada al hospital y obligada a cargar una mentira para que Cristian no terminara destruido ante la justicia y ante la opinión pública. En 2024, esa versión volvió a sacudir a México. Y en 2025, cuando Cristian intentó negar o suavizar el pasado, la pregunta volvió con más fuerza. ¿Quién dice la verdad en esta historia marcada por el amor, la culpa y el miedo? Para entender por qué Verónica pudo callar tanto, hay que volver al principio. No al brillo de las cámaras, sino a la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Allí creció una niña que no nació rodeada de privilegios. Creció viendo a su madre, Doña Socorro, pelear cada día contra la falta de dinero, contra la ausencia de un hombre en casa y contra una sociedad que no perdonaba la fragilidad de las mujeres pobres. En ese ambiente, Verónica aprendió una regla brutal. Si la familia necesita comer, una mujer no se derrumba. Si la casa depende de ti, las lágrimas se tragan. El primer gran golpe emocional llegó cuando Verónica tenía apenas 19 años. En esa etapa conoció a Manuel el Loco Valdés. Un hombre famoso, carismático, mucho mayor que ella, y con una vida sentimental marcada por escándalos. Valdés no era un joven cualquiera que prometía amor. Era una figura pública con una historia compleja, con varios hijos y varias mujeres en su pasado. Según el relato, ya había tenido 12 hijos con 8 mujeres distintas. Para una joven que buscaba amor, protección, y quizá la figura masculina que nunca tuvo en casa aquella relación, fue una trampa emocional. Cuando Verónica quedó embarazada, el sueño se rompió. En lugar de recibir respaldo, habría encontrado distancia, frialdad y una propuesta humillante. El hombre que debía asumir su responsabilidad no le ofreció una familia verdadera. Según la versión narrada, le ofreció un cuarto pequeño para verla de vez en cuando lejos de su esposa y lejos de la mirada pública. Verónica entendió entonces que no sería la mujer elegida, sino una sombra que debía esconderse. La humillación fue todavía más profunda porque para cubrir los gastos del nacimiento de su hijo, Verónica tuvo que desprenderse de cosas valiosas. Entre ellas su automóvil, símbolo de su independencia. Y como si eso no bastara, llegó incluso a buscar a la esposa legítima de Valdés para pedirle perdón. Aquella escena revela la magnitud de su sacrificio. Una mujer joven, embarazada, sola y avergonzada, cargando con una culpa que no era solo suya, mientras el hombre que debía responder seguía protegido por su fama. Cristian Castro nació dentro de ese pacto de silencio. Desde el comienzo, su origen estuvo marcado por la ausencia, la vergüenza y las preguntas sin respuesta. Verónica intentó protegerlo, ocultándole durante años la identidad de su padre. Tal vez pensó que el silencio era una forma de amor. Pero en la mente de un niño los silencios no desaparecen. Crecen, se convierten en vacío, se convierten en una pregunta repetida frente al espejo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué mi padre no está? Cristian creció viendo a su madre como una estrella gigantesca, pero también cargando la sombra de sentirse el hijo de un secreto. El encuentro real con Manuel el Loco Valdés no llegó en la infancia, sino ya en la adultez. El relato señala que Cristian tenía 31 años cuando pudo mirar de frente al hombre que lo había marcado por ausencia. Ese reencuentro tardío no fue una reparación limpia. Fue la confirmación de una herida que llevaba 3 décadas endureciéndose. En ese vacío se fue formando una relación peligrosa entre madre e hijo. Verónica se sentía culpable por no haberle dado un padre presente y por haberle ocultado parte de su historia. Entonces compensó con amor, con permisos, con protección y con perdón. Cristian, por su parte, fue creciendo con una necesidad intensa de controlar a la única persona que nunca se fue,
Su madre dejó de ser solo su madre. Se convirtió en el centro de sus reclamos, en el refugio de su dolor y en el blanco de una frustración que no sabía ordenar. La primera señal pública de que algo no estaba bien apareció en 2003 durante el matrimonio de Christian con Gabriela Bo. Aquella relación fue breve y turbulenta. Las versiones sobre el temperamento del cantante comenzaron a circular. Se habló de episodios de ira, de conflictos y de una personalidad difícil. Verónica, fiel a su patrón de protección, habría intentado restar gravedad a todo. Para ella, cualquier grieta en la imagen de Christian era una amenaza contra la familia entera. Y así una vez más eligió cubrir antes que confrontar. Un año después, en 2004, ocurrió el accidente que cambiaría para siempre el cuerpo de Verónica Castro. Fue durante la final de Big Brother VIP. La producción quiso una entrada espectacular, y la actriz apareció sobre un elefante, una imagen diseñada para mostrar poder, grandeza y dominio escénico. Pero el animal hizo un movimiento brusco, y Verónica cayó desde una altura considerable. El golpe no fue simbólico, fue real, violento y devastador. Lo más impresionante es que Verónica se levantó y siguió conduciendo. Con dolor, con el cuerpo dañado y con una disciplina casi inhumana, terminó el programa como si nada hubiera pasado. Esa escena resume su vida entera: caer, callar, sonreír y continuar. Pero detrás del escenario comenzó la pesadilla. Los médicos encontraron daños graves en la columna. La cirugía fue compleja. Parte de su estructura ósea tuvo que ser reconstruida con placas y tornillos de titanio. Desde entonces, Verónica dejó de ser solamente una mujer de carne y hueso. Su espalda quedó sostenida por metal. La escena que el relato ubica en la casa de Doña Socorro comenzó como una discusión familiar. Estaban Verónica, Christian y Valeria Lieberman, entonces vinculada al cantante. La tensión creció hasta convertirse en una explosión. Según testimonios citados en el relato y versiones que años después salieron a la luz, Christian habría atacado físicamente a su madre. No se trataba de una mujer fuerte en plena juventud enfrentando un forcejeo menor. Se trataba de Verónica Castro con una columna reconstruida, con una salud delicada y con el peso de años de dolor acumulado. La propia admisión de Christian sobre las cachetadas y el jalón de cabello ya era suficiente para romper la imagen familiar. Pero Yolanda Andrade aseguró después que la agresión habría sido mucho más grave. Según su versión, Verónica fue golpeada, arrastrada y llevada al hospital con lesiones que pudieron haber tenido consecuencias irreversibles. Lo más doloroso es que al llegar al hospital, Verónica no señaló a su hijo. Dijo que había sido víctima de un asalto. Esa mentira resume toda la tragedia. Verónica prefirió inventar atacantes desconocidos antes que ver a Christian convertido en el agresor oficial de su propia madre. Eligió cargar con el dolor físico, con el miedo y con la vergüenza antes que entregar a su hijo al escándalo. Para muchos, eso fue amor materno llevado al extremo. Para otros, fue una forma de condenarse a sí misma. Porque al callar, Verónica no solo protegió a Christian, también le permitió seguir viviendo sin enfrentar por completo el peso de lo que había ocurrido. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. El cuerpo de Verónica ya venía marcado por el accidente del elefante, pero los nuevos golpes, según el relato, agravaron sus problemas. La espalda de titanio se convirtió en símbolo de una vida sostenida artificialmente. Los analgésicos dejaron de ser una ayuda ocasional y pasaron a formar parte de su rutina. La salud comenzó a deteriorarse, pero el daño más profundo no estaba solo en los huesos. Estaba en la confianza rota entre una madre y su hijo. Verónica comenzó a alejarse poco a poco de los reflectores. El público se preguntaba por qué la reina de las telenovelas aparecía menos, por qué rechazaba proyectos, por qué parecía cansada. Muy pocos imaginaban que detrás de ese retiro había una mujer tratando de mantener en pie su columna, su imagen y su secreto. La estrella que había interpretado dramas frente a millones estaba viviendo uno mucho más duro fuera de cámara. En 2019 llegó otro golpe. Yolanda Andrade, quien había sido cercana a Verónica, reveló públicamente que ambas habrían tenido una boda simbólica en Ámsterdam años atrás. La noticia cayó como una bomba sobre el mundo del espectáculo mexicano. No era solo un rumor sentimental, era un terremoto para la imagen pública de una actriz
que durante décadas había sido vista como emblema de familia, maternidad y tradición. Verónica reaccionó con una negación tajante. Yolanda, sintiéndose desmentida y expuesta, respondió con más declaraciones. Lo que pudo haber sido una historia privada se convirtió en una guerra mediática. Cada entrevista abría una herida nueva. Cada palabra alimentaba el juicio del público. Verónica quedó atrapada entre el miedo a perder su imagen, la presión de la industria y la mirada de su propio hijo, cuya relación con ella ya estaba marcada por control, resentimiento y heridas antiguas. Ese mismo año, Verónica anunció su retiro. Después de 53 años de carrera, no hubo una despedida monumental ni una ceremonia a la altura de su leyenda. Lo hizo mediante un mensaje en Instagram. Fue un adiós frío, solitario y doloroso. La mujer que había llenado pantallas, escenarios y corazones se fue por la puerta del cansancio. No parecía un descanso elegido. Parecía un exilio provocado por la humillación, el agotamiento y la necesidad de desaparecer. La caída emocional continuó en 2020 con la muerte de Doña Socorro. Para Verónica no fue solo perder a su madre, fue perder la raíz de su vida. Doña Socorro había sido la mujer que le enseñó a resistir la figura que sostenía la identidad de la familia Castro. Cuando ella murió, Verónica quedó sin su refugio principal. El mundo entero vivía el aislamiento de aquel año, pero para Verónica el encierro fue mucho más íntimo. Se refugió en Acapulco, lejos de los foros, lejos de los flashes, frente a un mar que parecía acompañar su silencio. En esa etapa el dolor físico y el dolor emocional se mezclaron. La columna de titanio seguía reclamando medicamentos. Las crisis de salud se hicieron más frecuentes. Se habló de problemas de vesícula, derrames de bilis, artritis inflamatoria y un cansancio general que la fue apagando. Pero quizá lo más triste era su desconexión del mundo. La mujer que durante décadas fue motor de trabajo, dinero y energía para otros, ahora parecía no encontrar fuerzas ni para sostenerse a sí misma. El caso de Cristian es el retrato de una identidad herida que nunca encontró orden. Un hijo nacido en medio de un secreto marcado por la ausencia de Manuel, el loco Valdés. Criado por una madre que intentó compensar todo con protección absoluta. Pero ninguna madre puede llenar sola todos los vacíos de un hijo. Ninguna mujer puede cargar eternamente con los errores de los demás sin romperse. Verónica lo intentó durante años, y el precio fue su cuerpo, su paz y su retiro. Hoy, al mirar a Verónica en Acapulco, lejos del ruido que alguna vez la coronó como reina de América, aparece una imagen más humana que cualquier personaje que interpretó. Ya no es solo la estrella de las telenovelas. Es una mujer de 72 años con una espalda sostenida por titanio. Una historia sostenida por silencios y una vida marcada por decisiones que nadie puede juzgar con ligereza. Porque amar a un hijo y temerle al mismo tiempo debe ser una de las contradicciones más dolorosas que puede vivir una madre. Cristian podrá negar, suavizar o reinterpretar el pasado. Yolanda Andrade podrá seguir defendiendo su versión. El público podrá dividirse entre quienes ven a Verónica como víctima, como madre heroica, o como mujer atrapada por su propio silencio. Pero hay algo imposible de borrar. La historia dejó cicatrices demasiado visibles. En 2004, su columna se rompió ante las cámaras. En 2008, su mundo familiar se habría quebrado en privado. En 2019, su imagen pública fue golpeada por un escándalo íntimo. En 2020, la muerte de su madre terminó de hundirla en la soledad. Y sin embargo, Verónica sigue ahí, respirando despacio, sobreviviendo a una vida que le exigió demasiado. Ya no necesita demostrar que es fuerte. Ya lo demostró durante más de 5 décadas. Su verdadero triunfo quizá no sea haber sido famosa, ni haber conquistado audiencias, ni haber construido una fortuna emocional en la memoria de millones. Su verdadero triunfo es seguir existiendo después de haber sido golpeada por la fama, por el amor por la familia y por el silencio. Verónica Castro conquistó la televisión, pero su batalla más dura ocurrió lejos de los estudios. Ocurrió en su propia casa, en su propio cuerpo, en su propio apellido. Y tal vez por eso su historia duele tanto. Porque detrás de la diva estaba la niña de la colonia San Rafael. Detrás de la madre famosa estaba la mujer que nunca aprendió a ponerse primero. Y detrás de la reina de América estaba una persona que solo quería ser amada, sin tener que pagar por ese amor con su propia paz.